Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es modulado por ancho de pulso. Una señal PWM es un voltaje de onda cuadrada cuyo ancho de pulso puede variar. La amplitud y la frecuencia de la señal siguen siendo las mismas. Correcto. Entonces, como vemos aquí, tenemos para muestra, esto es un sensor, un calefactor de una sonda lambda. Como vemos aquí, podemos variar su temperatura y esto lo hace a través de la unidad de control que le envía una serie de pulsos PWM. Entonces, como vemos aquí, nos dice que una señal PWM es una señal de onda cuadrada. Lo que vemos aquí es una señal de onda cuadrada, cuyo ancho de pulso puede variar, es correcto. Como vemos, a medida que aumenta o disminuye la temperatura, el ancho de pulso aumenta o disminuye, ¿ok? Eh, Otra cosita que dice aquí es que la amplitud de la señal y la frecuencia siempre son las mismas. Es correcto, como vemos, la amplitud de la señal o el voltaje, lo que nos quiere decir la amplitud, el voltaje de la señal o la amplitud es la misma. Ahora, la frecuencia también es la misma. Aquí en este caso no cambia la frecuencia. Lo único que cambia aquí es el ciclo de trabajo, en este caso, ciclo de trabajo positivo, que es donde funciona esta resistencia precalentadora, ya que la resistencia precalentadora en este caso tiene una señal directa de tierra y al enviarle aquí en este caso un pulso positivo va a funcionar, le va a cerrar el circuito y va a funcionar esta resistencia, ¿ok? Entonces, a medida que aumentamos la temperatura, vemos que el pulso positivo aumenta, ¿ok? Entonces, vamos aquí al segundo punto. Bueno, otra cosita. Esto se hace ya en motores prácticamente modernos, la cual hoy en día la mayoría de los motores, hasta bombas de gasolina, eh, válvula EGR, válvula canister, funcionan a través de ciclos de trabajo, incluso una resistencia para un calefactor de, de vidrios, podría ser del panorámico, eh, etcétera. Todo esto funciona a través de pulsos modulación por ancho de pulso, ya que no se desperdicia energía con este tipo de, de modulación, a diferencia de lo que se hacía en vehículos antiguos, se mermaba el funcionamiento de un componente a través de resistencias, ¿ok? Entonces la resistencia lo que hace es desperdiciar energía mediante calor, ¿ok? Entonces en este caso a través de PWM no se desperdicia energía, ya que solamente se envía la corriente requerida por el componente en el momento. ¿Ok? Esta es la ventaja de este sistema. Entonces, vamos al segundo aquí. Nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? Dice, la amplitud de la señal cambia. No, es incorrecto. En este caso, como vemos, la amplitud de la señal no cambia. La frecuencia de la señal cambia. Tampoco cambia la frecuencia. La frecuencia y la amplitud son las mismas. El ancho de pulso de la señal cambia. Es correcto. El ancho de pulso sí cambia a medida que requiere de mayor o menor funcionamiento el componente que sea. En este caso es una resistencia. A medida que aumenta se requiere mayor temperatura, pues aumenta el ancho de pulso. O si mermamos la temperatura, el ancho de pulso disminuye. Entonces le damos aquí. El ancho de pulso cambia, ¿ok? Entonces, es correcto. Esto es una señal PWM. Por esta razón, el ancho de pulso hay una variación. Vamos al siguiente punto. Ahora nos dice, ¿cuáles son las propiedades de una señal PWM? La amplitud permanece igual. Es correcto. La amplitud o voltaje permanece igual. Ese es siempre el mismo. Eso es típico de una señal PWM. La frecuencia permanece igual. También es típico de una señal PWM, por lo tanto su frecuencia es igual siempre.
la señal cambia el ancho de pulso. Es correcto. El ancho de pulso cambia a medida que se requiere mayor o menor eh, funcionamiento de dicho componente. ¿Ok? Entonces, dale aquí, es correcto. Entonces, estas tres son correctas. Vamos al simulador y vamos a verificar allá cómo funciona una válvula EGR también que funciona a través de PWM. Bueno, como vemos, ya estamos aquí en el simulador. Ya por cuestiones de tiempo, ya tengo conectado el osciloscopio. Conexión a tierra, borne de batería, negativo. Punta roja aquí a la señal de la válvula EGR. Si vamos aquí al diagrama eléctrico, al esquema eléctrico, vemos aquí tenemos la válvula EGR, recirculadora de gases de escape. Entonces, esta válvula lo que hace es permitir que los gases de escape eh, vuelvan a fluir hacia la admisión. Esto es con el fin de disminuir los gases NOx para bajar la temperatura en la cámara de combustión, ¿ok? Entonces, esta lo hace a través de ciclos de trabajo, la cual la unidad de control le envía directamente. Como vemos, no tenemos ningún relevador. Esto lo hace a través de un transistor de potencia, la cual le envía unos pulsos, unas modulaciones de pulsos hacia la válvula para que ésta funcione de acuerdo a lo requerido. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, a través del cable verde llega una señal positiva directa y esta válvula entonces funciona con unos pulsos negativos que le envía la unidad de control. Entonces, a través del cable color azul. Vamos a la válvula. Como vemos aquí tengo conectado la punta roja al cable azul, que es donde envía la unidad de control los pulsos negativos. Entonces vamos a ver aquí. Esta válvula trabaja de cierto RPM hasta más o menos de 1800 RPM hasta 6000 RPM más o menos. Hasta ahí la unidad de control permite el funcionamiento y vuelve y apaga la válvula. Entonces, como vemos, en este momento está apagada. Vamos a acelerar el motor aquí a 2000 más o menos, a 2000 RPM. Ahí ya más o menos a 2000 RPM vemos que ya está funcionando. Sabemos que esta válvula funciona con pulsos negativos, entonces la válvula funciona en el momento ahora acá abajo. Ya no es con pulsos positivos, sino pulsos negativos, ¿ok? Cuando la unidad de control envía el negativo, se le cierra el circuito a esta válvula y empieza a funcionar, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí a comprobar. Nos dice que la frecuencia siempre es la misma. Vamos a medir la frecuencia de esta señal de funcionamiento y en este caso trabaja a 79-80 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta válvula funciona, le envía 80 veces este pulso por segundo, ¿ok? 80 veces por segundo este pulso. Entonces, como vamos a ver, acelero el motor, vamos a acelerar el motor. Entonces, como vemos, ahí en 6000 se apaga. Aquí tenemos la misma frecuencia. Ya, aunque haya aumentado aquí el ciclo de trabajo, como vemos, aumentó el ciclo de trabajo, pero la frecuencia sigue la misma. ¿Ok? Entonces vamos a disminuir nuevamente, así esté en un ciclo de trabajo muy pequeño. En este caso tiene como un 10% de ciclo de trabajo y su frecuencia es la misma, 80%. Entonces aquí, como vemos, se cumple eh, lo que nos decía al comienzo, lo de una señal PWM. Entonces, la frecuencia es la misma. Ahora vamos a comprobar que la amplitud también de esta señal sea la misma. Ok, en este caso tenemos 13.9. De pronto va a variar un poquito porque aquí lo que vamos a tener es el voltaje de batería. Aquí en este caso, voltaje de batería. A medida que aceleramos, pues el alternador enviará más corriente hacia la batería y por esta razón hay una variación pequeña aquí de
de amplitud de esta señal, ¿ok? Entonces, a medida que yo acelero, vemos ahí, tenemos entre 13.9 y 14, pero casi no se ve la variación aquí prácticamente. Entonces, como vemos, la amplitud es la misma siempre. Siempre es la misma la amplitud de esta señal, ¿ok? Esa es, ahí se cumple otra de las dos eh, funciones fijas que tiene esta señal, tanto la frecuencia como la amplitud, ¿ok? Entonces, ahora vamos a verificar el ancho de pulso. En este caso, el pulso es el ciclo de trabajo en esta válvula es negativo. Entonces, vamos a ver el ciclo de trabajo negativo. En el momento que la válvula casi no está en funcionamiento, en este caso está prácticamente casi apagada, vemos que tenemos 12% de ciclo de trabajo. A medida que yo acelero el motor, el ciclo de trabajo irá aumentando. Como vemos, ya no tenemos 12, sino 38%. Y a medida que sube, llega hasta, en este caso llega a esta válvula más o menos como hasta el 50% y hasta ahí corta. Hasta el 50% más o menos y hasta ahí corta. Vuelve y la apaga. ¿Ok? Esta válvula funciona más o menos entre 1800 y 6000 RPM. Entonces, como vemos, aquí tenemos el ciclo de trabajo, la válvula casi prácticamente se encuentra a un trabajo muy mínimo y como vemos tenemos el 12% del ciclo de trabajo de esta señal, ¿ok? Entonces, ahora si vamos al ciclo positivo, estaría más o menos como en el 80%. Vamos al ciclo de trabajo positivo. En este caso tenemos el 88%. Lo que dice que esta válvula mantiene el 88% en este momento, 88% del tiempo apagada y el 12% encendida, ¿ok? Entonces, bueno, esto fue todo. Eh, no siendo más, es un tema corto. Espero hayan entendido lo de señal PWM. Esto ya, hoy en día, la tecnología moderna, casi todos los componentes son activados a través de señales PWM, ya que es más eficiente, se requiere menor cantidad de corriente, menor desgaste de corriente, no se desperdicia energía porque simplemente se envía la energía requerida en el momento por dicho componente, ya sea una bomba de gasolina, una válvula EGR, una válvula canister, una resistencia precalentadora, un calefactor de vidrio de automóvil trasero, eh, muchísimas cosas, incluso los motoventiladores también ya funcionan a través de ciclos de trabajo, ¿ok? Entonces, muchas gracias, quedamos pendientes para un próximo video.